Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo. Vamos a platicar acerca de El Apóstol, esta serie documental que lanzó VIX con relación a explorar cómo se consolidó, cómo se constituyó, cómo fue creciendo la Iglesia de la Luz del Mundo y cómo se perpetraron y cómo se originaron los casos de abuso en contra de algunas mujeres y de algunos hombres pertenecientes a esta agrupación religiosa y que llevó precisamente al juicio de Nazón Joaquín, posteriormente encarcelamiento tras declararse culpable del delito de abuso sexual. ¿Por dónde iniciar? ¿Por dónde desmenuzar esta serie documental? Bueno, a diferencia del documental de Netflix, La Oscuridad de la Luz del Mundo, aquí hay una radiografía más amplia de lo que es el fenómeno de esta agrupación religiosa desde sus orígenes, desde el cómo se constituye, cómo es que va abriéndose campo en Guadalajara hasta expandirse a nivel internacional, justo también con apoyos e intervenciones de figuras de la clase política, particularmente del PRI, y pues desde ahí vamos viendo cómo es la sociedad que esta agrupación va generando con otros núcleos para crecer, ¿no? Para crecer a la par de cómo va estableciendo los mecanismos de oratoria, de evangelización para generar la atención de posibles fieles, de posibles miembros de la comunidad y cómo los recluta. También esta capacidad oral para manipular precisamente a la gente del interior, a toda esta gente, de hacerle creer que el tema del apostolado que funge como guía espiritual en esta agrupación religiosa es consecuencia de la herencia, casi casi como una monarquía, ¿no? En ese mismo sistema lo ven. Recordemos que las monarquías anteriormente se decía que eran elegidos por Dios. Dios elegía al rey y ya una vez elegido el rey, sus herederos iban a ocupar el trono. Acá pasa algo similar, ¿no? Quien decide quién es el apóstol es Dios, pero a final de cuentas es una silla que se va ocupando conforme a los herederos del apóstol antecesor. Esta estructura ya nos habla un poco o mucho de lo que es la agrupación, y la serie documental lo va desmenuzando, lo va desmenuzando, lo va desmenuzando, y genera muchas preguntas, entre ellas una que es pertinente hacernos es, eh, este personaje abusador, pedófilo, eh, este salvaje, este criminal, se hereda en la sangre o que el antecesor lo forma así. Porque si estamos hablando de que su antecesor lo va formando así, estamos hablando de algo todavía más perverso, ¿no? De algo más cruel, de algo más terrible. O sea, también estas preguntas vale hacérselas. O sea, este tipo de personas ya lo traen en la sangre o, les digo, crecen siendo formadas para desarrollar pues estos instintos criminales. También la serie documental nos traza un tema muy importante, muy relevante, que es el hecho de que las víctimas acuden y recurren a la justicia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque saben que allá sí van a ser escuchadas, porque saben que allá sí se va por lo menos a investigar la situación, y saben que allá, en caso de proceder a la investigación, se va a actuar en consecuencia. No ocurre lo mismo en México, porque las víctimas, al igual que cualquier ciudadano de este país, desconfía, por obvias y lógicas razones, de las autoridades. Y no es otra culpa más que las propias autoridades, porque durante décadas nos han enseñado que tienen oídos sordos y ojos cerrados ante los delitos y ante los problemas que aquejan a la sociedad. Y por otro lado también, bueno, se cruzan de brazos generando una cultura de impunidad y corrupción, por no decir que también de valemadrismo, con relación a lo que le ocurre a los habitantes del país. Entonces ellas dicen, pues no, no podemos ir a la justicia mexicana porque nos tildan de locos, porque no nos pelan, porque no nos escuchan. Bueno, de manera muy inteligente recurren a la justicia de Estados Unidos. Esto también nos sigue hablando de que pues estamos en pleno siglo XXI, ya en las avanzadas las dos primeras décadas, y vemos que las autoridades, la justicia en México,
ya incluso empieza a ser invisible para la sociedad ante delitos tan delicados y tan graves como el abuso sexual. Sí, a lo mejor, como siempre, hay autoridades coludidas con este tipo de agrupaciones que dicen, pues no los voy a tocar, que en este caso lo refiere la serie documental con relación al PRI, pero más allá de eso, cuando algo es tan evidente, cuando se están presentando las pruebas de, enoja que no haya esa voluntad de las autoridades para hacer su trabajo, porque tampoco se les está pidiendo un favor para hacer su trabajo. Entonces, que sea la justicia norteamericana, la justicia de Estados Unidos el parámetro para proceder, también es otro tema que hay que cuestionarnos, hay que observar y que nos ofrece la serie documental. Otro tema que nos ofrece esta serie es lo relacionado a las plataformas digitales y su funcionamiento. En este caso, con Reddit. Si bien es cierto que a veces utilizamos las redes sociales o algunas plataformas para decir tonterías, para entretenernos, para pasar el tiempo, nada más para estar molestando al otro, acá Reddit fue utilizada para externar denuncias, para expresar denuncias, para hacer públicos los abusos que muchas mujeres menores de edad habían padecido al interior de la luz del mundo. El uso que se le dio a Reddit también es de considerarlo, porque nos pone sobre la mesa el debate de qué tan válido o qué no tan válido es el hecho de utilizar una plataforma digital para generar esta conversación y generar estos cambios, y mayor aún, poder proceder a que se litigue o a que se busque justicia. Si es el canal adecuado o no, también se puede preguntar, pero de qué es un canal y una herramienta que se utilizó y sirvió para esto, ahí está. Entonces es también cuestionarnos y preguntarnos cómo darle un buen uso a estas plataformas, cómo darle un buen uso a las redes sociales, cómo darle un buen uso a un espacio donde se puede escribir, donde se puede publicar y que vaya y que trascienda en favor de víctimas de algún delito. ¿Por dónde entrarle? ¿Por dónde irle ahí? O sea, es cuando a veces el periodismo no alcanza o no puede cubrir todas estas coyunturas alrededor de crímenes que se están registrando, y pues a veces falta también el testimonio de víctimas, falta el acercamiento a estas fuentes, y a veces esta es una manera de acercarse a ellas, ¿no? También es una herramienta para el periodista, pero que hay que esperar a que suceda, hay que esperar a que estén ahí. Entonces, el utilizar plataformas digitales como herramientas para buscar impartir justicia me parece muy atendible, y tomamos en cuenta, por ejemplo, también el caso de Duda Razonable, esta docuserie de Netflix, donde el caso que se observa ahí es atraído por la Suprema Corte de Justicia, es decir, la Corte atrae el caso gracias a que ve el documental, y por ese documental después modifica la sentencia y libera a los hombres detenidos y encarcelados por el delito de secuestro, que eran inocentes, los libera, les digo, y todo parte de haber visto este documental que es Duda Razonable. Entonces les digo, algo así como el streaming funcionó para hacer justicia, bueno, las plataformas digitales acá funcionaron también. Otra parte que nos arroja la serie documental del Apóstol es la reafirmación de algo que también nos muestra la oscuridad de la luz del mundo con relación al oficio periodístico, en este caso de Ricardo Rocha, para dar a conocer lo que estaba sucediendo con esta agrupación, por qué empieza a crecer de manera tan rápida, por qué empieza a generar tanta controversia. Y hay un momento muy particular, que es cuando Rocha los invita al programa para dialogar con él, pero a ellos no les avisan que él ya trae denuncias de víctimas para poder confrontarlos. Eso también es muy interesante y muy relevante, porque hay medios o hay periodistas que se rigen de otra manera, hay situaciones que se rigen de una manera donde ya se le avisa al invitado de qué se va a hablar, de qué no se va a hablar, entonces de alguna forma ya está como establecido el diálogo que se va a sostener, y acá no, ¿no? Rocha dijo, a ver, yo os voy a sorprender con esto, y entonces vamos a hacer todavía más visible lo que está sucediendo.
Ese detalle, les digo, vale mucho la pena observarlo porque es algo que a lo mejor no detectamos del todo en la oscuridad de la luz del mundo, pero sí se detecta acá, donde también vemos cómo Nazón Joaquín opera una maquinaria mediática al interior con una cabina de radio, con programas de televisión, con producción de discos, con incluso un apartado editorial para publicar libros, porque Nazón Joaquín entiende que los medios es la forma de llegar a la gente, de tenerla manipulada. Él lo comprendió, perverso pero inteligente el tipo, dijo vamos a irnos por acá. Entonces construye una red de medios de comunicación, una red digamos de prensa interna para seguir alimentando su idea, sus pensamientos, su doctrina a, a las personas que fungen como feligresía en la luz del mundo. Y por otra parte también como para contrarrestar el efecto que se estaba viviendo al exterior de los medios de comunicación tradicionales que estaban poniendo en tela de juicio los valores, las conductas y el buen funcionamiento de esta agrupación religiosa. Entonces veamos también el papel de los medios de comunicación, cómo juegan, cómo son un factor determinante para informar, desinformar y manipular a la gente. El Apóstol es una serie documental que presenta también material de archivo muy considerable, muy interesante y que vale la pena prestarle atención, por ejemplo, a los testimonios de estas personas. Y entre estos testimonios viene una parte desgarradora y que también nos sirve para cuestionarnos y preguntarnos qué, cómo, que es cuando se da la sentencia a Nazón Joaquín de 16 años de prisión y cómo las víctimas están enojadas, indignadas de que se le haya dado esa sentencia. Incluso el juez les pide perdón argumentando que no está en él, sino que está en función de lo que del trabajo que hacen los abogados y de cómo se logra esa sentencia después de una laguna legal que aprovecha la defensa de Nazón Joaquín para decir que las víctimas no presentaron pruebas a tiempo o no compartieron las pruebas y que por ende ahí se incurrió en una falta legal que propicia que se reduzca la pena. Este entramado también de litigar, este entramado que tiene que ver con el derecho, con las leyes, con qué es justo, qué no es justo, qué merece ser castigado, qué no merece ser castigado, con base en los códigos civiles y penales de cada entidad, de cada nación, es tan complejo, pero tan complejo, que nos lleva, les digo, a seguirnos preguntando cómo se tiene que proceder, de qué manera, por qué ocurren las cosas así. Bueno, el universo del derecho, de la abogacía, pues por eso están ahí, ¿no? O sea, ellos tienen que encontrar la manera de defender a su cliente y les digo, la reacción que tienen las víctimas nos habla mucho de cómo también debemos estar al tanto, por lo menos un poco de cultura general acerca de cómo se procesan estas situaciones del derecho, ¿no? Porque ninguno estamos exentos de que el día de mañana por un accidente, por una cuestión, no sé, X, tengamos que ir a sacar a alguien de la delegación o tengamos que ir a testificar por alguna cosa, etcétera, y no sabemos qué, ¿no? Entonces, y para estos casos tan delicados, es muy importante también saber cómo se procede, porque luego lo hemos visto que estamos opine, como fue el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Todo el mundo opinaba en las redes sociales, opinábamos y decíamos que así, pero a final de cuentas lo que determina la situación jurídica de cada uno de ellos es el dictamen de un juez, basado en el trabajo de los abogados de cada uno de los representados. Este, y ahí se modifica todo. O sea, por mucha justicia que se buscó en Estados Unidos, que es donde se les hizo caso, uno de los abogados más prominentes de Estados Unidos para defender a tipos como Nazón, bueno, encontró la forma de que le redujeran la pena de cadena perpetua a 16 años de prisión. Y ahí también surgió otra pregunta, que es, ¿qué va a pasar cuando Nazón salga de prisión? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Va a cobrar represalias? ¿Cómo va a ser
reintegración, con su feligresía, quién será su sucesor. O sea, son muchas cosas, hacia dónde navegará la luz del mundo ya una vez que esté establecido él. Se puede proceder de otra manera para que no salga de la cárcel. Entonces surgen un montón de preguntas y hacia allá va uno de los valores de esta serie documental, que es generarnos interrogantes, ¿no? También dejarnos con un poco de dudas para que nosotros mismos pues empezamos a inquietarnos, empecemos a buscar información si queremos, pero sobre todo esta función que al final de cuentas tiene mucho el cine, que es dejarnos con inquietudes, dejarnos con interrogantes y dudas. Entonces les digo, es interesante la manera en cómo por una argucia legal todo puede cambiarse y todo puede modificarse. Y por último, y no menos importante, y siendo lo más importante de hecho, es el testimonio de las víctimas. Escuchemos el testimonio de las víctimas, la forma que cuentan, cómo procedía eh, esta agrupación a través de sus líderes para violentar y abusar a mujeres menores de edad, de cómo se emprende esta cuestión del propio Nazón Joaquín y su gusto por los medios de comunicación, o por lo menos por el plano audiovisual, de emplear esos mecanismos para pornografía. Habla mucho acerca de cómo se procesa y cómo se trabaja para dominar a estas mujeres, para dominar a estas integrantes de una luz del mundo, que en un acto de fe de su parte acuden y complacen, acceden, y cómo también aquellas otras personas involucradas que participaron directamente en los hechos hasta que se dan cuenta de que algo no está bien, pues es parte también de observar cómo el remordimiento, la culpa y la conciencia de que lo que está ocurriendo es grave y es un delito, hay que considerarlo también, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto casos de personas que hasta tiempo después se dan cuenta del daño que pudieron haber hecho por quedarse calladas, por no decir nada, pero nos lleva también, les digo, a pensar en otras cosas, a cuestionarnos otras cosas sobre, pues, pensando más en estas personas que crecieron ahí, que nacieron y crecieron ahí, que se desarrollaron en la luz del mundo y que no tienen esta experiencia ni este conocimiento que la gente del mundo real tenemos. Entonces, desprenderse de toda esta figura de Dios, de la relación con el apóstol, de las creencias, de los credos y de la relación de los vínculos afectivos al interior de la agrupación, pues es muy complejo y es muy difícil, no se desprende de la noche a la mañana, y lo estamos escuchando a través de ellos, de cómo es todo un proceso para reprogramarse, literalmente para reprogramarse y descubrir y darse cuenta que participaron, les digo, de forma directa o indirecta, en situaciones graves y delicadas. Vean la docuserie El Apóstol de VIX, es un trabajo de investigación realmente notable, es un trabajo de investigación que sí nos explica, nos trata de ahondar en explicaciones para saber y comprender qué está sucediendo con esta iglesia, pero también que nos permite y nos arroja las preguntas pertinentes para que nosotros empecemos a dimensionar de qué se está hablando cuando se habla de la luz del mundo. Echen un ojo.